diciéndome que quién era yo y que ese libro que no se iba a traducir a ningún idioma. Digamos que el conocimiento y la civilización ha ido también evolucionando gracias a la traducción. Se está traduciendo una media de 200 obras al año. El libro es uno de los inventos más antiguos de la humanidad y el que más ha moldeado y desarrollado a la sociedad. La manera de llegar los libros a las personas ha seguido evolucionando de una manera extraordinaria. En el Grupo Gómez Aparicio llevamos más de 65 años fabricando libros. Hace 10 años fundamos Liber Digital, demostrando que la innovación sigue siendo una constante en la manera de hacer libros. Y sin embargo, los libros siguen teniendo una constante inalterable: las personas. Por eso, el programa de Books and People tiene como objetivo visibilizar el rico ecosistema que engloba el libro en papel, para dar voz a todos los eslabones de la cadena y personas que forman parte. En ocasiones, no tan visibles para el lector. Es un homenaje al libro, a todas las personas que forman parte de este maravilloso mundo y los lectores. Hablaremos con escritores y escritoras, traductores, editoriales, librerías y también con oficios menos conocidos para el lector como distribuidores, imprentas, maquetación, etc., para desengranar las peculiaridades de cada ángulo que compone la cadena del libro. De esta manera, daremos luz a este mapa conceptual que hemos creado para entender la riqueza que hay detrás del libro. En definitiva, Books and People es un tributo a las personas que hacen libros y a los libros que hacen a las personas. Hoy recibimos en el programa de Books and People a Gabriel Álvarez, traductor de literatura, cómics y mangas. Nació en Ocarvalliño, pueblo de la provincia de Ourense, y desde la adolescencia ha cultivado una gran pasión por los idiomas, la literatura y el cómic, tres elementos representativos de su actual oficio. Tuvo un flechazo con el idioma japonés cuando estaba en el instituto, y a través del estudio de la lengua descubrió todo un universo cultural que lo dejó fascinado. Tras terminar la licenciatura de Traducción e Interpretación en la Universidad de Vigo, con un año de Erasmus en Bruselas, y trabajar de auxiliar de conversación de español durante 2 cursos en el Instituto de Newcastle, Inglaterra, y un centro de secundaria en las afueras de París, se marchó a la ciudad japonesa de Kobe, donde cursó un máster de Lingüística y Comunicación, becado por el Ministerio de Educación de Japón. Durante los 3 años y medio que vivió en la ciudad nipona, pudo profundizar en el idioma y la cultura japonesa y prepararse para la intensa actividad traductora que desempeñaría a su regreso. La tesina que escribió en la Universidad de Kobe sobre el tratamiento de los ideófonos japoneses en la traducción de manga fue la base de una tesis de doctorado que elaboró y defendió posteriormente en la Universidad de Vigo. Gabriel se inició en la traducción profesional para el sector editorial hace más de 15 años, pero trabaja a tiempo completo como traductor de manga y de literatura desde el 2016. Traduce tanto al castellano como al gallego, y aunque su principal idioma de trabajo es el japonés, también traduce al francés y al inglés. Sus grandes pasiones, además de los idiomas y la lectura, son la música y el cine. Gabriel, muchísimas gracias por venir, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, antes de nada, como siempre, dar las gracias a la Mistral por compartir este espacio con nosotros para poder hablar de libros, ¿no? De esto que nos compete, y a todo el equipo de Books and People que siempre está detrás de cámaras, desde la parte de redes, cámaras, fotografía, coordinación, todo. Y nada, vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de traducción, que para mí es un papel importantísimo, es una función, una labor clave para pues la bibliodiversidad, ¿no? Y para el ecosistema del libro, y para que de alguna manera la literatura de otros países, otros continentes viajen, ¿no? hasta la lengua castellana. Y bueno, y aquí qué mejor que tenerte a ti para que hablemos de esto, ¿no? Y entonces, ha habido una breve introducción tuya en el programa, pero a mí me gustaría que ampliases quién es Gabriel y cuál es su recorrido por el mundo del libro. Bueno, pues soy traductor autónomo desde empecé en el sector editorial hace unos 17, 18 años. Digamos que la vía para entrar en el mundo editorial fue, yo hice una traducción cuando estaba en los últimos años de la carrera en la Universidad de Vigo, en traducción e interpretación. Hice una traducción de Rashomon, el famoso cuento de Ryunosuke Akutagawa, que es famoso sobre todo por la adaptación al cine de Kurosawa. Hice una traducción al gallego y bueno, había un concurso en mi facultad de traducción, lo presenté y bueno, me dieron el premio. Entonces a raíz de eso me pusieron en contacto con una chica japonesa que en ese momento estaba traduciendo para una editorial gallega y juntos empezamos a hacer algunas traducciones.
Después se dio la casualidad de que una editorial gallega estaba buscando a alguien para traducir a Haruki Murakami. Entonces, digamos que tuve la inmensa suerte ya desde casi la segunda traducción, pues ya traducir a alguien tan conocido, de renombre como Haruki Murakami. ¿Cuál fue el título? Bueno, el título en gallego es Tras o Solpor, el título original es After Dark, que también, también la versión española también se mantuvo el título. Y bueno, a raíz de eso tradujimos 3 obras en total de Murakami, la de After Dark, no sale el título ahora, el ensayo sobre correr. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Sí. Y 1Q84. 1Q84, y sí. Entonces, bueno, eso digamos que fueron mis inicios. Antes tradujimos también los dos, el elogio de la sombra, al gallego. Sí. Entonces, bueno, empecé traduciendo al gallego y después en el 2009 Haruki Murakami vino a Galicia, a Santiago de Compostela, recibió un premio de un instituto que hay en Santiago, que todos los años pues, concede un premio a un escritor en lengua gallega, a un escritor en lengua española y a un escritor extranjero. Y ese año se lo dieron y, bueno, curiosamente, pues consiguieron que Haruki Murakami viniera a Santiago, lo cual parece ser que es bastante complicado porque no es un autor dado a dar entrevistas o a participar en actos de este tipo. Y bueno, yo en ese momento estaba viviendo en Inglaterra, en Newcastle, y bueno, el editor me avisó de que iba a haber un acto, entonces bueno, asistí a ese acto y una vez más tuve la inmensa suerte de que en ese acto estaba Juan Cerezo, que era bueno, editor de Tusquets. Sí. Entonces bueno, digamos que se ofreció, me dijo si quería hacer una prueba para Tusquets. Entonces, bueno, fue lo que me permitió dar el salto también a traducir al castellano. Entonces, bueno, digamos que en esos años pues traducía, como estaba estudiando también, después me fui a Japón y estuve estudiando un máster en la Universidad de Kobe. Entonces, en esos años traducía máximo una novela, 2 al año, al mismo tiempo que estudiaba. Y una vez que regresé a Galicia, ya bueno, hice el doctorado en la Universidad de Vigo y en el 2016, que fue justo cuando defendí la tesis y acabé, pues ya me decidí a dedicarme a tiempo completo a la traducción como autónomo. Y bueno, desde el 2016 estoy trabajando de autónomo, traduzco sobre todo, digamos que mi principal fuente de ingresos es la traducción de cómic, de manga. Sí, vamos, tú es un perfil muy característico, que es raro de ver, ¿no? Alguien que en este caso pues traduces francés, traduces del japonés también, pero encima traduces literatura y mangas. Sí, quizás no es un perfil así muy habitual, pero digamos que bueno, la traducción literaria, aunque es mi pasión y me encanta, pues digamos que es un trabajo un poco precario, entonces digamos que lo que me ayuda a complementarlo económicamente es la traducción de manga, que al mismo tiempo también es algo que me apasiona, porque yo entré en el japonés un poco por el manga. Sí. Bueno, continuando con la parte de preguntas comunes que contestan pues, todos los invitados que vienes, desde un editor, un traductor, un escritor o cualquier persona que trabaja de alguna manera en alguno de los procesos que intervienen en el mundo del libro, ¿cuál es la labor de un traductor de libros? Que la gente dirá, joder, qué obvio es qué obvio es esto, ¿no? Traducir, pero hay mucho más, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la labor de un traductor? Bueno, en principio es verter, ¿no? De un idioma, un texto, una obra escrita en otro idioma, en un contexto cultural distinto a otro idioma, para que sea recibido por los lectores de otra cultura distinta. Y bueno, eso, claro, dependiendo del tipo de libro, pues la traducción va a tener unas características determinadas, pero normalmente siempre hay también un trabajo de documentación, porque al fin y al cabo traduzco cosas de temáticas muy diversas, aunque principalmente sea ficción, pues me encuentro de todo, ¿no? Temáticas muy diversas, muchas veces a lo mejor con terminología, léxico especializado, o no sé, diversos estilos, y siempre requiere un trabajo de documentación bastante documentarse intenso. Tanto en el estilo del autor como, por ejemplo, me imagino que bueno, pues la cantidad a lo mejor de léxico que puedas encontrar de algo muy concreto que se hable, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando traduzco un autor nuevo, pues procuro leer obras previas, a lo mejor documentarme un poco sobre su contexto social, histórico, o a lo mejor incluso leer obras, por ejemplo, si traduzco algo al castellano, pues traducir
A veces leo obras de autores contemporáneos, pero de aquí o ese tipo de cosas. Y bueno, después aparte de traducir lo que es la obra en sí, muchas veces también hay que traducir ciertos paratextos, como pueden ser la sinopsis o, no sé, a lo mejor en el manga, por ejemplo, es habitual que haya extras, a lo mejor, no sé, relatos, entrevistas... Claro, claro, que mucho más, ¿sabes? Sí, sí. Tienes que a lo mejor simplemente coger la biografía del autor o autora y al final tienes que... Sí, o un glosario o algo que sí. Muy bien. Continuando, ¿cómo crees que ha cambiado el mundo del libro en los últimos 10 años? En este caso, el mundo de la traducción, ¿no? Bueno, no tanto como traductor, sino como consumidor, ¿no? Como persona que va a las librerías y que intenta estar un poco al tanto, al día de lo que se publica. Me da la impresión de que ha aumentado un montón la cantidad de publicaciones, pero de todos los tipos, ¿no? De hecho, a veces me pregunto, como por ejemplo las librerías, también cómo hacen para gestionar ese volumen, y también eso hace también que, por ejemplo, bueno, cada mes haya, ¿no?, avalanchas de novedades, y que o sea, la sensación que me da es que la vida, digamos, que se ha cortado, ¿no?, la vida del libro. Sí. Se editan en España unos 90.000 títulos al año. Es verdad que hay mucho de autopublicación y luego tema escolar, pero fuera de eso hay que entender que, claro, solo con que se publiquen, el otro día hablaba con una librería, 1.000 títulos, por ejemplo, que serían 12.000 al mes, fíjate que son casi ingestionables. O sea, si tienes que quitar de aquí, ahora mismo en un mes, 1.000 títulos para poner novedades, ¿cómo lo gestionas? Claro. Entonces, muy complicado. Yo creo que se ha vuelto un mercado que, si el libro funciona, si no funciona a las 2 o 3 semanas, el libro es expulsado, porque al final, de alguna manera, pues necesitas, o sea, el espacio tiene que ser rentable, ¿no?, de la rotación del género que tengas, ¿no? Entonces es muy complicado ahora mismo. Muy complicado hacerse hueco, y creo que incluso haciéndote hueco, claro, la competencia es voraz, ¿no?, porque hay tanto título que... Sí, eso, como lector, o sea, por una parte es una maravilla tener un acceso a un catálogo tan amplio de cosas tan distintas y tan amplias, tan variadas, pero al mismo tiempo también es complicado estar al día, incluso, bueno, tampoco se puede decir, los libros también se han encarecido al mismo tiempo que la vida, y tampoco tienes que ser selectivo, ¿no? Al final, como se venden menos, de alguna manera, hay varios estudios de la cantidad, porque lo que vende mucho, ¿no? Sí. Pero luego hay estudios de lo que las medias de lo que vende algún libro que está en librerías, y asusta, porque entonces, claro, eso hace que se encarezcan, ¿no?, porque tienes que sacar de alguna manera más rentabilidad. Pero yo supongo que ahí se juega un poco con las tiradas, no sé, sí. ¿no? Sí, lo que pasa es que en un principio se jugaba mucho con las tiradas, sobre todo más antiguamente, y ahora que hay tecnologías que permiten hacer tiradas más cortas, pues a veces se juega casi mejor una tirada más pequeña, aunque el coste unitario sea más alto, pero por lo menos, si luego al final es mejor reimprimir que no quedarte en el almacén, pues, miles de libros, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso en cuanto, ¿no?, a un poco como consumidor. Después, en cuanto a la traducción, sobre todo la traducción de japonés, pues sí que veo que en las últimas décadas pues ha aumentado, bueno, con respecto, por ejemplo, ya al siglo pasado, pues ha ido aumentando la cantidad de literatura japonesa, y no solo de literatura, también algunos ensayos, y el tipo o incluso también el cómic, pues es impresionante cómo ha ido... El crecimiento del cómic ha sido una cosa, no sé si fue del 2022 al 23 o el 21 al 22, creció un 60%, es que el manga, a lo que me refiero, ¿no? En general, sí. Que es una cosa impresionante, ¿no? Sí, de hecho creo que se publica más manga, o sea, diría que se publica, ¿no?, más manga que literatura. Yo creo que por número de títulos, posiblemente sí, porque también es verdad que los tomos son más baratos, quizás es tradición, ¿no? Sí. Luego es un producto, es un libro que requiere mucha calidad. O sea, en el fondo es un producto austero, porque suele ser a un color, en negro. Luego las cubiertas a veces incluso en negro, y solo que está enriquecida la cubierta con 4 colores. Pero el consumidor es muy exigente, es decir, con que la sobrecubierta esté un poco girada, te devoran en redes sociales. Sí, es cierto, ¿no? Siempre los lectores de manga son muy quisquillosos con ciertas cosas. Y bueno, después ya como traductor, quizás no ha cambiado, o sea, el mercado de la traducción tampoco ha cambiado tanto. Por ejemplo, lo que comentaba de la remuneración, que se mantiene, a pesar de que la vida se ha encarecido, pues sigue siendo un poco precario, por lo que yo veo y por lo que también oigo a otros traductores más veteranos. Bueno, pues hay que cambiarlo. Sí. Vale, empezamos a la parte de preguntas específicas más orientadas, pues, a tu oficio de traducción.
¿Cómo llegaste al mundo de la traducción literaria de los cómics? Bueno, ya lo has Sí. contado, por lo tanto, nos obviamos esta pregunta. ¿Cuántos idiomas traduces y cuál es para ti el más complejo? Bueno, traduzco, digamos que desde que soy traductor autónomo a tiempo completo, desde el año 2016, pues el 80% diría, o 85% de lo que he traducido es del japonés. Entonces, lo que más traduzco es japonés y quizás, bueno, siempre ha sido mi gran pasión, ¿no?, el japonés. Pero desde hace unos años, diría que unos 3 años así, pues empecé también a traducir del francés, sobre todo, y algo del inglés, que fueron los idiomas que estudié en la carrera de traducción e interpretación. Entonces empecé haciendo algo de cómic en francés e inglés para Tengo Ediciones, y en los últimos años también he traducido un par de... bueno, traduje el año pasado un libro de cuentos al gallego del inglés, y ahora mismo estoy traduciendo una novela también del inglés. Y la verdad es que es bastante interesante. Es decir, era algo que me interesaba desde hace tiempo, traducir no solo del japonés, sino también de algún otro idioma, porque bueno, al final cada idioma, digamos que tiene sus estructuras, sus vicios, sus estilos, y bueno, y es interesante, es enriquecedor. ¿Qué diferencias encuentras entre traducir una novela o traducir un manga, en este caso un cómic o un manga? Bueno, pues en primer lugar, en cuanto digamos, a la duración, el plazo y la duración del trabajo, normalmente con la literatura pues trabajo con plazos mucho más amplios, de varios meses normalmente. Y en cambio con el manga, bueno, depende un poco de la editorial, pero por ejemplo, la editorial que fue mi principal cliente durante los últimos años, pues digamos que tenía unos plazos bastante ajustados. Normalmente traduzco a un ritmo de un tomo de manga cada semana, y lo normal es que esté trabajando al mismo tiempo en varias cosas. O sea, no me dedico exclusivamente a una cosa, sino que a lo mejor por la mañana traduzco un manga, por la tarde un poco de otro, un fragmento de literatura. ¿Ese cambio de chip cuesta? O... Sí, a veces sí. Después también está la cuestión de que con el manga a veces traduzco obras autoconclusivas, pero también hago muchas series. Entonces a lo mejor son series de, no sé, con 20, 30 tomos, y que se publican a un ritmo bimestral. Entonces muchas veces me olvido de ciertas cosas. Entonces, lo que hago con el manga o con el cómic, que no hago con la literatura, es hacer glosarios en los que, aparte de, a lo mejor, pues no sé, terminología, palabras, personajes, pues también, por ejemplo, anoto el tratamiento. Si un personaje trata a otro de usted, o si lo tutea, porque muchas veces me olvido. Y en cambio, eso, con la literatura, bueno, tengo plazos más largos. Bueno, con el cómic también, a veces, dependiendo de la editorial, hay editoriales que te planean todo, programan todo con más tiempo, que es de agradecer. Porque, claro, sí, me imagino. Sí. Y después también está la cuestión del feedback, ¿no? Una vez que entrego la traducción, normalmente con las editoriales de literatura suele haber más, que recibo después las correcciones. Sí, aquí tengo una pregunta sobre sí, puedo bueno, revisarlas, corregir yo cosas, volver a enviarlas, hay un intercambio ahí de... En cambio, con las editoriales de manga, normalmente va todo más rápido. Es una vez que entregas sobre todo con las editoriales medianas grandes, ¿no? Una vez que entrego la traducción, ya no, a no ser que las correctoras tengan alguna duda, haya alguna duda o algo, pues normalmente ya no vuelvo a ver el libro hasta que está publicado en papel. En cambio, eso con la literatura sí que imagino que ahí es donde el editor interviene más, ¿no? Sí. Y dará el feedback y dirá, oye, pues mira, me gustaría este cambio, este ajuste, ¿no? Y después, bueno, la literatura, digamos que es un poco más de eso, al tener un plazo tan largo y ser más palabras, evidentemente, pues es un poco así más maratón, digamos. Y en cambio, con el cómic tienes que estar más ágil, y después hay, bueno, claro, en el cómic, digamos que hay mucho más diálogo, tiende a haber más diálogos, a veces un lenguaje más coloquial, lo cual también es interesante. Y después está la limitación, ¿no? Un poco del bocadillo. Claro, eso también hay un ajuste con respecto al contenido por ajustarse digamos, al espacio. En mi caso no tanto, quiero decir, eso es más bien el rotulista, quien se encarga de ajustar un poco la letra, el tamaño, pero no me puedo tampoco pasar, quiero decir, si el bocadillo es pequeño y hay mucho texto, tengo que procurar acortar las frases y todo eso. Aparte que el japonés se escribe en horizontal, en vertical, de derecha a izquierda, y bueno,
Normalmente suelen dejar bastante espacio Ya, en el bocadillo, ¿no? Porque ya un poco, yo creo que un poco pensando ya en la pensando en la traducción a otros idiomas, pero también depende un poco del estilo del autor. Una serie larga, claro, de manga puede ser hasta 60 o 80 tomos, ¿no? Sí, en mi caso, las series que he hecho, pues como mucho han sido creo que de 30 tomos más o menos, pero sí. Claro, fíjate, Nunca me ha te tocado va así acompañando años. Sí, 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 puedo estar como, no sé, 3, 4 años haciendo una serie, sí. Vale. ¿Hasta qué punto mantienes contacto con el editor y el autor, ¿no? Para resolver dudas, que es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, a veces te toca hablar con autores, en este caso japoneses, o en el caso con, bueno, pues lo que hablabas, ¿no? Es decir, el feedback que te puede dar el editor, ¿no? Sobre todo más en narrativa. Sí, sobre todo es más el contacto con el editor y con los correctores. Yeah. Con el autor he tenido varias experiencias. En general no hay contacto con el autor, pero he tenido alguna experiencia. Algunas un poco, tengo ahí varias anécdotas. En una ocasión, pues traduje a un autor que además, bueno, fui yo un poco el que hice de mediador con la editorial, digamos que para conseguir los derechos de la obra, pues hice un poco de mediador entre la editorial española y la editorial japonesa. Y una vez que me puse con la traducción, yo tenía una serie de dudas, entonces vi que este autor en concreto era un mangaka que no tenía demasiada producción, que se dedica también a la animación y a otro tipo de proyectos. Entonces vi que él tenía su dirección de correo en las redes sociales, entonces me decidí, le envié un mensaje y... Bueno, sí, y me respondió... no sé si... No, él me respondió... Sí, me respondió él muy amablemente, me contestó. Y después al segundo mensaje, porque le envié otro mensaje más, y creo que me respondió su agente diciéndome que quién era yo y que ese libro que no se iba a traducir a ningún idioma. Entonces yo, claro, inmediatamente asustado me puse en contacto con el editor español y él me dijo, pero ¿cómo que no? Si los derechos están comprados. Después recibí un mensaje del editor japonés pidiéndome disculpas, que había sido un malentendido, que tanto el autor como su agente no estaban al corriente de que se iba a publicar. Y bueno, ella también pidió disculpas, pero me dijeron que por favor que no le escribiese directamente. También pasó, antes de esa me había pasado otra vez también con otro autor, otra editorial, otro mangaka también. Le escribí, me respondió súper amablemente y al cabo de una semana recibí un mensaje de la editorial española que se había enterado por la editorial japonesa que le había escrito al autor y que no podía hacer ya por contrato, que no podía ponerme en contacto directamente con él, aunque él fue súper amable y respondió a las preguntas. Y después la otra experiencia, la más positiva, pues un autor que conozco personalmente, ya casi es amigo mío, y con él no tengo ningún problema para preguntarle dudas. Y después también me acuerdo que cuando traducía Haruki Murakami, en una ocasión, cuando traduje 1984, había una expresión un poco rara que yo tenía dudas de si era una errata o si era algo intencionado. En concreto, era una referencia a Alicia en el País de las Maravillas, creo que el personaje de la reina de corazones, ¿no? En cambio, en el libro, en vez de reina de corazones, él ponía la reina de la baraja o algo así. Entonces, bueno, no sé, como quería preguntarle eso y alguna cosa más. Se lo comenté a la editorial española, pero me dijeron que preferían no molestarlo, porque bueno, es un hombre bastante ocupado. Claro, imagino que si todos los autores, todos los traductores, ¿no? Nos ponemos a hacerles preguntas, pues... aunque, por ejemplo, en el caso de Murakami, él tiene muy buena relación con algunos traductores. De hecho, él es traductor también. Él es traductor, sí. Sí, ha traducido mucha... El de qué hablo cuando hablo de correr y de qué hablo cuando hablo... de escribir, ¿no? Pues él cuenta su faceta, ¿no? Y que le gustaba mucho, ¿no? De hecho, además, que yo no sé si esto es, creo que recordar que lo leí, que él escribe en inglés los libros y luego los traduce. Algo escuché en alguno de sus libros, algo leí algo así. Fíjate, no sé, ¿no? Yo diría que no, que escribe directamente en japonés, quizás sí alguna vez hizo algún experimento de ese tipo, pero no. Pues en algún momento he leído yo algo así relacionado, no sé si efectivamente a lo mejor como a título de experimento, que me sorprendió y me llamó tanto la atención que se me quedó grabado, ¿no? Y digo, joder, qué cosa más rara, ¿no? Sí, pero sí tiene fama, ¿no?, de estar muy influido por esa literatura norteamericana que traduce. Y pues él tiene publicado en algún libro en Japón, que aquí no se ha traducido, en el que habla también con otro amigo suyo que también es traductor, pues hablan... Ah, qué bueno, no sabía. Sí, hablan... Tienen 2 libros que hablan sobre la traducción, muy interesantes. Ah, fíjate. Y también uno de ellos comenta eso, que tiene relación sobre todo con los traductores norteamericanos, pero que también le han llegado consultas del traductor ruso, de algún otro traductor. Bueno, ¿cómo equilibras la fidelidad al original
y naturalidad en la lengua del destino. Quiero decir, ese es el quid de la cuestión. Pues no sé cómo lo hago, pero claro, el reto es ese, ¿no? Claro. Procurar, claro, tú tienes que decir lo que está en el libro original, no puedes decir ni más ni menos, y hay que hacer, no puedes sobreinterpretar, ver cosas que no están, pero también tienes que, por otra parte, uno tiene que tener también un sexto sentido cuando hay, por ejemplo, referencias así un poco veladas, ¿no? Y al mismo tiempo pues debería ser lo fluido también, sonar fluido en el idioma al que se traduce, siempre que el original sea fluido, porque a veces también, pues no sé, si es un libro un poco más experimental, pues a lo mejor se intentan quebrar las convenciones, romper con las convenciones y a lo mejor... pero bueno, aquí también hay para gustos colores, ¿no? Quiero decir, hay también traductores que opinan que, no sé, por una parte, o sea, socialmente lo que está bien visto es que el texto suene muy fluido, pero también hay traductores que consideran que también es interesante que pues, a lo mejor traer un poco del idioma o de la cultura, ¿no? Que se refleje un poco en la traducción, porque eso, digamos, que también a lo mejor enriquece la... Pero bueno... Sí, o como esto, como te voy a hacer una analogía así un poco, que es la comida, ¿no? Como cuando dices, la comida que comemos aquí de otros países no es exactamente igual que otros países, ¿no? Tiene la impronta de la cocina mediterránea, porque si no, no nos gustaría tanto, claro. ¿No? Pero no sé si al final tiene esa... Sí, entonces, bueno, pero bueno, digamos que la convención, o sea, lo ideal, ¿no? Pues lo que está bien visto es eso, que suene lo más fluido posible. Y claro, al mismo tiempo, pero bueno, siempre hay que hacer ciertas adaptaciones. Por ejemplo, o sea, es un poco una tontería, pero los japoneses tienden más a pedir disculpas en ciertas situaciones en las que nosotros daríamos las gracias. Entonces yo a veces cuando, no sé, por ejemplo, voy al supermercado en Japón y le pido, o me dice, no sé, me dice la persona que trabaja allí si quiere una bolsa, le digo que sí. Cuando me la da, pues seguramente voy a decir disculpa, perdón, ¿no? Y en cambio aquí diría gracias, pues cuando traduzco lo normal es que ponga gracias, porque si pongo disculpa, el lector en español confunde, claro. se va a confundir, va a pensar que es algo raro, algo, una curiosidad, algo del autor, de la autora. Entonces siempre hay que hacer ciertas adaptaciones, ¿no? o poner alguna nota a pie de página. Ese tipo. Aunque lo has comentado un poco por encima, pero me parece importante ahondar más aún, ¿no? Para mí el traductor, que es un escritor, ¿no? Un escritor que está traduciendo de alguna manera, ¿no? No solo es traducir al uso, ¿no? Que eso te podría hacer un programa hoy en día, ¿no? El Google Translator, ¿no? ¿Cómo difícil es no dejar tu impronta, ¿no? En el texto? Bueno, a ver, evidentemente, al final la traducción es la lectura que una persona concreta hace de un texto, entonces, quiero decir, ese texto, o sea, una traducción en español siempre ha pasado por el filtro de una persona con su conocimiento, su bagaje cultural, su versión, su lectura determinada personal de ese texto. Entonces, quiero decir, dos traducciones nunca son iguales. Tú le das un texto a 1000 personas y la traducción siempre para que lo traduzcan, y la traducción va a ser siempre distinta, ¿no? Pero siempre, paradójicamente, pues como traductor uno tiene que hacer también una especie de distanciarse un poco de sí mismo y meterse un poco en la piel de los personajes, del autor, del narrador, y procurar ser lo más parcial, objetivo posible, no sé. Y bueno, eso, poner lo que está escrito en el texto. No puedes, aunque a lo mejor uno se pueda sentir tentado en algún momento de meter en algo, no sé, embellecer, que es algo que, por ejemplo, digamos que un pecado un poco de principiante, a veces, que tender a embellecer lo que dice el original, o pues no, hay que procurar que el estilo, reproducir el estilo del original, ¿no? Yo leí un ensayo de una traductora y hacía una metáfora muy bonita, ¿no? Que era alguien que se ponía una escafandra, ¿no? Es decir, como digamos un traje de buceo, se sumergía en el mundo del autor con su manera de expresarse, en cómo contaba las cosas, su ritmo, su voz, pero de alguna manera tenía que mantener esa escafandra para que no permease, ¿no? Es decir, que no fluyese, ¿no? Lo que es el propio escritor que uno tiene dentro, ¿no? Claro. Que al final, ¿qué es eso, no? Intentar ser lo más neutro con respecto, digamos, al estilo del propio, ¿no? Escritor. Claro, me imagino que ahí, no sé, quizás es más difícil a lo mejor para las personas, los escritores que traducen, ¿no? Porque hay ese choque, a lo mejor. Yo como no escribo, solo traduzco, pues no, quizás estoy más habituado, pues, no espero, no sé. Sí.
¿Cómo valoras el reconocimiento profesional del traductor dentro del sector editorial actualmente? A ver, creo que ha mejorado mucho. Quiero decir, hay una visibilidad, quiero decir, cada vez hay más editoriales que, por ejemplo, que ponen el nombre del traductor en la cubierta, lo cual creo personalmente pues me parece que está muy bien. Sí, yo también lo veo así. Después quizás también veo que hay más participación del traductor en lo que es la promoción del libro. Sí. Quizás se nos invita más, ¿no?, a actos, a entrevistas como esta, ¿no? También, por ejemplo, en mi caso, quizás también porque traduzco a un idioma un poco más exótico, pues también me invitan mucho a participar, a dar charlas en colegios. Aparte que como traduzco manga, pues es algo que atrae mucho a los chavales, ¿no? Sí. Y en ese sentido también, pues en los periódicos, cuando hay a lo mejor reseñas, también muchas veces se menciona el nombre del traductor. Eso también lo he visto. Eso también gracias también un poco a todas las reivindicaciones de las asociaciones de profesionales de traductores y, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que ha habido una cierta mejora, pero creo que por otra parte también tendría que mejorar en las condiciones laborales, Claro. ¿no? Remuneración, a nivel de Bueno, contrato, claro. ese tipo de cosas. Sí. Bueno, pues eso hay Pero que bueno, a seguir nivel trabajando. social sí que creo que está cobrando. Sí, sí, yo creo que todavía le queda recorrido, pero Sí. efectivamente, y habrá que seguir trabajando en eso, tanto en la parte económica como en la parte de visibilidad. Sí, por ejemplo, en Japón todos los libros, o sea, da igual que sea una novela, un manual de algo, un ensayo, cualquier cosa, siempre aparece Claro. el traductor en la, Sí, claro, en la es que portada. al final es el puente de esa obra al país, ¿no?, donde está, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, esta pregunta me parece bastante importante, que es, ¿qué papel crees que juega la traducción en la promoción de la bibliodiversidad? Bueno, pues me parece que es fundamental. Creo que una buena parte de los libros que se publican en España están traducidos y creo que frente, por ejemplo, al sistema, por ejemplo, países anglófonos que no traducen tanto, creo que aquí sí que tenemos una gran riqueza porque se traduce de muchos idiomas distintos. Y eso, bueno, pues es riqueza, siempre aporta ideas nuevas, pues estilos nuevos, y bueno, digamos que a lo largo de la historia, pues todas esas, digamos que el conocimiento y la civilización ha ido también evolucionando gracias a la traducción. La traducción ha sido un elemento fundamental, e incluso para la formación de muchísimos escritores que escriben en español, pues muchos se han formado leyendo a autores extranjeros. Entonces, digamos que sin la traducción estaría todo muy limitado, ¿no? Sí. No, lo que, o sea, hay una frontera, ¿no?, muy limitada, ¿no? Es decir, si solo leyésemos autores, escritores o escritoras castellanos, ya sea de Latinoamérica o de España, pues estaría muy limitado, ¿no? Y la riqueza que hay en España a nivel cultural, gracias a libros japoneses, rusos, literatura eslava, es decir, que es tan rico lo que tenemos en las librerías. Empiezas a ver ahora está creciendo mucho la literatura también coreana, y es maravilloso, ¿no?, porque de alguna manera enriquece, ¿no?, la literatura. Incluso el propio, como decía, ¿no?, el propio idioma ha ido también con el contacto con otros idiomas, pues, y de la traducción, pues también ha ido evolucionando, adoptando recursos. Sí, me parece fundamental. Lo has hablado antes, tú eres gallego. Sí. Y también traduces al gallego, que me parece muy interesante, ¿no?, porque de alguna manera es promocionar toda la riqueza cultural y lenguas que tenemos en España. ¿Qué nos puedes decir de tu labor cultural, ¿no?, en la parte de la traducción, no solo al castellano, digamos que es el idioma por excelencia, ¿no?, de alguna manera, por ejemplo, al gallego, ¿no? Sí, bueno, al gallego traduzco solo literatura, porque, bueno, por desgracia no se está traduciendo manga, que es una pena, porque por lo que veo en los institutos, por ejemplo, allí, pues en todos los institutos ahora hay clubs de lectura de manga, cómic y tal, entonces creo que sería muy interesante intentarlo. Y entonces, bueno, traduzco literatura y digamos que, bueno, es un mercado reducido, evidentemente, pero sí que en las últimas décadas pues, se está traduciendo bastante. Han aparecido, por una parte, editoriales especializadas solo en traducción y que traducen tanto obras contemporáneas como clásicos. Y por otra parte, pues, bueno, editoriales generalistas, ¿no?, que también traducen cosas. Y, por ejemplo, creo que el otro día leía una entrevista, una
una entrevista, un reportaje en una revista gallega que se llama Luces, que comentaba que desde el 2018 se está traduciendo una media de 200 obras al año, fíjate, lo cual, interesante. bueno, no está nada mal, creo. Sí. Y bueno, digamos que la traducción al gallego tiene ese valor añadido, o esa misión, que es que, digamos, que aunque bueno, comparado con otras lenguas minoritarias, pues la situación del gallego no es tan mala. Sí que hay una cierta situación de fragilidad, sobre todo por la cuestión de la transmisión intergeneracional del idioma. Digamos que las nuevas generaciones pues ya no hablan tanto. Entonces digamos que es importante que haya ese corpus, ese catálogo de obras traducidas, ¿no? Para que, bueno... Sí, eso es riqueza. Sí, es fortalecer un poco Totalmente. el idioma. Y bueno, en el caso concreto del japonés, pues hasta ahora se han publicado muy pocas obras. Se empezó a traducir, la primera obra que se publicó del japonés a gallego fue sobre el 2007-2008. Entonces, bueno, habrá como una veintena o así más o menos de obras, pero bueno, ahí estamos. Sí. Pues, bueno, seguir trabajando en ello, ¿no? Sí, y mientras las traductoras, las editoriales se animen también a sacar. Sí, además yo creo que ya hay japonesa. tecnologías que están permitiendo, pues eso, que a lo mejor la tirada sea más ajustada, pues para que se puedan sacar 500, 600 ejemplares, ¿no? De una manera yo que sé, rentable para todos, ¿no? Es decir, que por un lado favorezcas la biodiversidad, que favorezcas la riqueza de un idioma, y más un idioma nuestro interno, y que encima de alguna manera pues eso pues está favoreciendo a que se puedan sacar esas obras. En efecto, sí. Bien. Bueno, lo hemos hablado antes, pero bueno, era una pregunta también que venía un poco con todas estas, que era la parte de la visibilidad del traductor, ¿no? ¿Qué opinabas? Que bueno, lo has comentado antes, y no sé si quieres puntualizar algo más, alguna cosa concreta, casi como si fuese una arenga, ¿no? Para decir aquí. Pues eso, que se debería tener más en cuenta, el traductor, la traductora es una persona que ha invertido muchísimas horas de trabajo para que ese libro esté traducido y, bueno, con el rigor y la calidad necesarios. Y bueno, creo que es importante contar también con pues cuando haya actos o, no sé, o mencionar siempre al traductor, a la traductora. Y bueno, pues darle su justo valor, ¿no? Digamos, al papel del traductor. ¿Cómo ha cambiado la traducción editorial en el auge de la era digital y las redes sociales? Bueno, yo como traductor en cuanto profesional, pues tampoco me afecta demasiado. Sí que es cierto que muchas veces en los contratos pues, o sea, hay cláusulas en las que se dice que se va a hacer una edición, es decir, se hace muchas veces una edición digital también. Después, a nivel de redes, pues sí que creo que las redes son un enorme, un importantísimo escaparate para dar visibilidad a todos los libros, por la cuestión que decíamos antes de que hay muchísima competencia, una avalancha de novedades todos los meses, y entonces, bueno, es una forma de darle visibilidad y de llegar a más gente. Ahora también está muy de moda el fenómeno de los booktubers, de bueno, blogs sobre literatura, que bueno, hay de todo, hay cosas muy interesantes, muy bien hechas y tal, y pues también hay cosas más comerciales que a lo mejor, que a veces, por ejemplo, ves algún booktuber que da la sensación de que no se lee los libros, o sea, recibe libros de las editoriales, pero tampoco se los lee, que también un poco de fetichismo ahí, pero bueno, creo que sí que las redes sociales han ayudado muchísimo a fomentar, visibilizar, a darle empuje a todos. Lo que podía parecer que era un enemigo, ¿no?, del libro, ha acabado siendo un aliado, ¿no? Pues ahí lo ves con los booktubers y toda la cantidad de gente que promociona sus lecturas y acaban de alguna manera calando en otras personas que acaban leyéndolo por lo mismo o por lo menos comprando libros, ¿no? Este año vi que había un montón de retos de gente que va marcando por los 40 libros en el año 2025, y voy por el 3, por el 4, pero me parece que enriquece, ¿no? Porque hace que la gente ponga foco en leer, ¿no? Que al final, bueno, pues eso, una sociedad que lee siempre es una sociedad mejor y más culta, claro. Sí, yo mismo, aparte, bueno, de visitar librerías, pues saco muchísimas, que decir, muchos de los libros que compro son porque los veo recomendados en internet. Y después, bueno, no sé, no tengo datos sobre cómo está un poco el mercado de los ebooks y tal, no sé. Bueno, es un producto que sigue siendo complementario, que lo importante, yo siempre digo que lo importante es que la gente lea. Y luego el formato, bueno, pues que elijan el que mejor se adapte a ellos, ¿no? Pero dicen que por lo menos en España, en otros países parecidos de Europa, se ha estancado. Es decir, es un producto que crecía mucho, se estancó, y ahora mismo el porcentaje comparado con los libros en papel no es significativo. Sin embargo, en Estados Unidos es un poco más, sigue siendo el papel, tiene mucho más presencia, digamos, en el porcentaje total de venta,
pero en España es muy poco. Sí. A mí me da la sensación de que en Japón sí que debe tener bastante fuerza. Por ejemplo, el verano pasado estuve en Japón y es muy habitual ver a la gente incluso en el móvil leyendo Sí, eso lo he visto yo cuando estuve cómics, en Japón, manga, me ¿no? llamó la atención, porque además no eran unos móviles. Yo estuve la última vez hace, pues, creo que antes del COVID, en el 2019, y llevaban unos móviles que me acuerdo que eran de estos que se abren así, Sí. y muy grandes, ¿no? Para aquella época y tal. Y ya leían ahí, y digo, joder, digo, Sí, sí, es una costumbre mucho más. Quizás, bueno, allí sí también son, por ejemplo, allí es muy habitual, bueno, en Japón también se publica Sí. una burrada, ¿no? Pero también es mucho más habitual hacer ediciones baratas Sí. de bolsillo, de estas que las compras, te lo lees y casi Sí, lo lo regalas tiras, o lo sí. tiras. Entonces, bueno, quizás allí también tienen más problema de espacio Sí, y tal, totalmente. imagino que eso algo tiene que ver. Yo, por ejemplo, personalmente aún no me he habituado al ebook, me gusta demasiado el papel, A mí me pasa lo aunque mismo. es un problema después físicamente en casa para no almacenar todos los libros. Vale, como última, por rematar esta parte específica y nos vamos a una parte pues eso, más íntima, ¿no? Y más relacionada con el mundo del libro, fuera de lo que es la traducción. ¿Hay alguna traducción que te haya marcado especialmente o de la que estés especialmente orgulloso? Que bueno, que esté especialmente orgulloso, no de ninguna, quizás normal, no sé, tampoco, pero sí que, bueno, hay traducciones con las que he disfrutado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, algunos de los libros de Haruki Murakami, por ejemplo, me gusta muchísimo Baila, Baila, Baila y Ah, bueno, es que ese es de mis preferidos. sí, La caza del carnero salvaje, Bueno, esos dos es que son brutales. me encantan. Baila, baila, yo tengo un cuadro que sale la palabra baila, baila por eso, por ¿Sí? ese libro, sí, sí. Pues sí, pues fue uno de los libros que más bueno, me lo disfruté mucho, ¿no? Traduciendo esos libros. Al principio, sobre todo, los primeros libros que me dieron, ¿no? Que me asignaron, que me dieron para traducir, pues claro, yo estaba muy ilusionado, Claro. ¿no? Eran mis primeros libros. Y encima Murakami, imagínate. Sí, claro. El primero que traduje fue El ojo de la sombra, que fue bueno, quizás de los más difíciles, complicados. Sí, es muy porque complejo ese libro. Es un ensayo sobre, un poco compara la estética occidental con la estética japonesa. Ese, bueno, ese lo traduje con la chica japonesa, ¿no? Y después también, bueno, libros de... Bueno, ahora mismo estoy traduciendo uno que es súper especial para mí, porque es un clásico. Este lo estoy traduciendo al gallego, que es Drácula de Bram Stoker. Ondra, Sí. fíjate. Bueno, y es Fíjate, pues, un reto importante. Es el primer clásico que yo me leí de niño, ¿Sí? con 14 años. Guau. Sí, me encantó además, por eso Pues le tengo un cariño especial. Me parece un libro fascinante y es un reto por doble parte, porque este libro ya se había traducido, creo que sobre el año 2000, lo tradujo aparte una escritora muy conocida en Galicia, entonces digamos que también hay un poco esa presión. Y bueno, lo estoy disfrutando muchísimo. Y bueno, después en cuanto a cómic, manga, bueno, he traducido de todo, algunas obras que no me interesaban nada, pero que había que traducirlas porque era trabajo, y algunas que me encantan. Ahora mismo, por ejemplo, bueno, estoy traduciendo varias de un autor que se llama Tsutomu Takahashi, para Norma Editorial, que bueno, es un autor que me gusta mucho tanto por el estilo del dibujo como por el texto, las historias, ¿no? Muy bien. Y por rematar, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere iniciarse pues eso, en el oficio de la traducción editorial? En primer lugar, quizás hablar con traductores profesionales e informarse un poco de las tarifas, de los contratos, de esas cosas antes de contratar con las editoriales. Y después, bueno, pues probar suerte, armarse de paciencia y quizás, pues no sé, al empezar lo que se puede hacer es traducir un fragmento, quizás un capítulo o algo menos de una obra que a uno le interese, e intentar presentársela, mandarle un correo con el currículum y probar suerte. Muy bien, muchas gracias, te lo agradecerán. Acabamos con lo que llamamos preguntas breves finales, ¿no? Que tienen que ver con una parte más emocional relacionada con el mundo del libro. Si pudieras elegir algún escritor o escritora de la historia para traducir, ¿a quién elegirías? Bueno, es que quedarme con uno solo es complicado. Autores japoneses, por ejemplo, me gusta mucho Yasutaka Tsutsui, que ya ha sido traducido ya al español, pero bueno, es un autor que me gusta mucho. Hay otro autor, Tomoyuki Hoshino, que también es muy interesante porque tiene mucha influencia de la literatura hispanoamericana, que bueno, él vivió también en Latinoamérica. Pude conocerlo hace unos años en Tokio personalmente. Traduje de él un relato para la revista Granta ya hace años. Claro. Y
bueno, así como autor, bueno, un autor que, no tanto para traducir, pero un autor que me gusta mucho de la literatura universal, que me encanta, es el escritor portugués Eça de Queiroz, del siglo XIX. Bueno, es un autor que por su estilo, su mordacidad, que me gusta mucho. Y bueno, está un poco alineado porque a lo mejor acaba redundando lo mismo, pero ¿qué libro recomendarías a la gente que nos está viendo? Pues si me dejas, si me permites, voy a recomendar varios. En primer lugar es el autor que mencioné antes, vale. Yasutaka Tsutsui, que ha sido publicado, bueno, la editorial Atalanta publicó 3 o 4 libros de él, y bueno, sobre todo me encantan sus libros, sus relatos, sus historias cortas, breves. Porque tiene, bueno, tiene un humor así cáustico, mucho humor negro y mucha imaginación, y bueno, es un autor que me gusta mucho. Después, un ensayo, El método Yakarta, que publicó hace unos años Capitán Swing, y yo lo leí en una edición portuguesa, pero está publicado por Capitán Swing, y es como un ensayo, bueno, sobre una masacre anticomunista que hubo en los años, a mediados de los años 60 en Indonesia. Y después de un cómic que es bueno, del autor que mencioné antes, que traduzco. Este cómic se llama Detonation Island, de Tsutomu Takahashi, se está publicando ahora mismo Norma Editorial, y tiene tintes autobiográficos, y bueno, está ambientado en los años 80 en Japón, y habla de esas pandillas que había de moteros que se llaman la Bosozoku, que eran como, bueno, un poco como gamberros, ¿no? Que se dedicaban a andar con motos que tuneaban y montando americana, como sí, y montando barullo y peleándose unas bandas contra otras. Bueno, este tipo de cómics, ¿no? Esta temática hay muchos, pero el valor que tiene es que es un libro basado un poco en la experiencia del autor. Y bueno, tanto el dibujo como la historia habla también de la adolescencia, el tránsito, la adolescencia a la edad adulta, y bueno, es una maravilla. Qué interesante, muchas gracias. Y para rematar, la última pregunta, ¿cuál es tu primer recuerdo con un libro? Pues quizás algún libro ilustrado, sin texto. Aún conservo uno en casa, que era un libro así de formato así un poco pequeño, sin palabra, única palabra, creo que se titulaba Hola, y era la única palabra que había en el libro, pero bueno, al final también la ilustración, ¿no? También es un elemento que ayuda también a enganchar. Sí, totalmente. Ya de adultos, bueno, pues nosotros siempre regalamos un libro a los invitados. Entonces yo quería algo relacionado sobre todo con la parte japonesa, y he elegido 2 libros. No sé qué te parecerá. Entonces, pues muchísimas gracias. Voy a agradecer, como siempre, vuestra presencia aquí. Muchas gracias. Y todo lo que nos enseñáis y aprendemos con vosotros. Muchas gracias. Y nada, ha sido un placer estar aquí. Igual, para mí también ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias.